Bien, bienvenidos a este nuevo video. Vamos a seguir con la introducción a la programación del lenguaje C y vamos a revisar otra de las instrucciones o sentencias de control interactiva, como es la sentencia while. La sentencia while es muy importante y lo que trata básicamente es de evaluar una condición, y mientras se cumpla esa condición entonces va a estar trabajando en las acciones que se determina. Es un bucle, es una interacción. Se establece while, la condición a revisar y el ciclo de acciones mientras se cumpla esa condición la va a estar haciendo. Una de las características es de que si entra el ciclo while y no se cumple la condición, entonces no se ejecuta absolutamente nada de esto. Pero bueno, aquí hay un pequeño control donde tenemos una variable i, que es un contador, un acumulador, y va contando del 1 al 100. Vamos a ver un pequeño ejemplo con la sentencia while. Es un programa muy sencillo para elaborar un programa que muestre la tabla de multiplicar que el usuario seleccione, cualquier tabla. Simplemente vamos a tener un inicio, selecciono el número que va a mostrar, y mientras el contador sea menor o igual a 10, se va a multiplicar el número por la tabla, se va a multiplicar el número de la tabla por el contador. Es decir, si selecciono la tabla del 9, va a multiplicar 9 por 1, por 2, por 3, hasta 9 por 10. Y va imprimiendo el resultado. Cuando llega a 10, entonces termina. Este es el código fuente y este es el resultado que se espera observar al final de correr el programa. Entonces vamos a trabajarlo. Para esto voy a crear un archivo nuevo y vamos a trabajar el programa. Vamos a incluir la librería estándar, un pequeño comentario, más bien es la tabla de multiplicar ahí pueden incluir todos sus datos, nombre, carrera, número de control, etcétera. Definimos la función main nuevamente, abrimos llaves para poder trabajar el código. Vamos a requerir algunas variables. En este caso, bueno, vamos a tener variables del tipo entero. No necesitamos trabajar con números reales. Y va a ser i para un pequeño contador, y además la variable tabla para establecer el número de tabla que voy a manejar. Esas son las dos variables que yo quisiera trabajar. Recomendablemente vamos a inicializar a i en 1 para poder, lo podría hacer igual de aquí mismo, pero bueno, igual lo puedo hacer en la parte de abajo. Esto es para que cada vez que se corra el programa, la variable i esté inicializada en 1. Ahí está, indicado. Ahora vamos a introducir el número de tabla. Eso lo hago con una sentencia printf, donde voy a poner indique la tabla que desea conocer. Punto y coma. Con esto terminamos la sentencia. Ahora uso la sentencia scanf para indicar el tipo de variable. Es una variable entera, por lo tanto ponemos el parámetro d, y con el ampersand asignamos a la variable tabla. Aquí el usuario va a seleccionar un número y se va a ingresar o asignar a la variable entera tabla. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un pequeño encabezado. Printf
se calcula la tabla del y vamos a imprimir la variable tabla. Con esto nos va a poner una pequeña sentencia. Se calcula el resultado y se imprime en pantalla. Es una buena práctica documentar nuestros programas, así sabemos exactamente lo que está haciendo. Entonces ahora vamos a usar la sentencia while. Vamos a poner la condición que se debe de cumplir, que simplemente es que el contador sea menor o igual a 10. ¿Sí? Entonces mientras esto se cumpla, entonces va a ejecutar el código que va a estar entre llaves. Estas llaves van a incluir la sentencia while. Vamos a imprimir el resultado. Bien, lo puedo indicar aquí directamente. D por D, que son dos variables que se van a imprimir ahí, es igual a, y voy a imprimir otra variable. Dejo un renglón y lo que voy a imprimir es el valor en ese momento de la tabla, que es el número que seleccionó el usuario. Voy a imprimir el contador, es decir, si es la tabla del 10 va a ser 10 por, en el primer ejercicio va a ser 1. Este D se va a sustituir por el valor del que haya seleccionado el usuario de tabla, y este valor en cada iteración se va a sustituir por I, que en el primer caso va a ser 1, 2, 3, hasta llegar al 10. Y en el tercer elemento que estoy reservando de carácter, voy a sustituirlo por el valor de la tabla por el valor de I. Con esto, esta multiplicación de la tabla por I la va a hacer calcular la computadora y la va a imprimir en esta parte. Ahí pongo un punto y coma, y lo que hago es aumentar el contador. Lo puedo hacer de esta manera o lo podría hacer con I++. De esas dos formas puedo aumentar el contador. Simplemente hacemos un return 0 para indicar que todo está bien, que todo terminó como se debía. Vamos a guardar, le vamos a llamar tabla o tablas.c para indicar que es el código fuente. Vamos a compilar. No marcó ningún error, ningún warning. Chequen bien puntos y comas, paréntesis, comas. Ahí está el código, lo pueden comparar con lo que ustedes tengan en sus compiladores. Y vamos a ejecutar para ver la ejecución. Indique la tabla a conocer, vamos a ver la tabla del 8. Y ahí está. Bueno, aquí me faltó dejar un renglón, pero es 8 por 1 igual a 8. Se calcula la tabla del 8, 8 por 2, así hasta llegar al 1080. Y con eso tenemos la tabla. Tendría que agregar un diagonal n, lo guardo, lo vuelvo a ejecutar. Bueno, no, perdón, lo tendría que compilar nuevamente. Y ahora sí, ejecutar la tabla del 9. Y ahora sí ya me deja un renglón. Y con eso tenemos la ejecución de cualquier tabla que yo quiera. Incluso puede ser, no le puse restricciones, entonces puede ser la tabla del 12 si quiero, por ejemplo. Y con eso tengo los resultados que se tienen. Hay que sacar el algoritmo, el diagrama de flujo, codificarlo y sacar el pantallazo para terminar la práctica. Y con eso, bueno, queda el programa que está propuesto en el manual que les pasé.
Y finalmente les pido otro ejercicio que usando la misma secuencia o sentencia while, yo esté escribiendo números hasta que escriba un número mayor al 100, entonces va a terminar. Entonces simplemente hago la condición y asigno números y va a estar haciendo la condición hasta que imprima yo un número mayor a 100. Elaborar el algoritmo, diagrama de flujo y código fuente, codificarlo y ejecutarlo. Esperemos que esto les apoye en la realización de sus prácticas y vamos a ir por un par de videos más. Hasta luego.